¿Qué tal? Qué honor tenerlos por acá en Respira. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes hoy este video, o más bien este tema en el cual hoy vamos a hablar un poco acerca del cerebro y las emociones. ¿Y por qué hablarlo? Saben, hoy en día hay muchas teorías, hay muchas corrientes que nos enseñan acerca de las emociones y el cerebro como punto de partida de la conducta del ser humano. Pero cuando nosotros iniciamos a analizar bien lo que es el cerebro y las emociones en su parte más mínima, podríamos entonces comprender que realmente hay un error, hay una equivocación y que por ende hay algo que tal vez no estamos comprendiendo bien. Y por eso en esa oportunidad, en este video te lo vamos a contar desde un punto de vista más, por decirlo así, desde la parte científica o más bien desde la biología y la química. Mira algo muy interesante. Nosotros sabemos que el cerebro y las emociones en su esencia son sustancias químicas, es decir, es materia. Sabemos que materia, según lo que hemos estudiado, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿vale? Y en la parte más mínima, la materia está conformado por sustancias o elementos químicos. Átomos, a eso nos referimos en esencia. Y nosotros sabemos que los átomos como tal tienen particularidades, es decir, funciones que pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Y si hay algo que un átomo puede hacer o no puede hacer, entonces es un indicio de lo que el cerebro y las emociones podrían o no podrían hacer. Hoy, por ejemplo, se nos dice que las personas tenemos o nuestra conducta, según algunos autores, parten de nuestras emociones. Si entendemos nuestras emociones, entendemos la esencia de nuestros comportamientos. Y por eso hoy se habla de un mundo donde parece que todo parte o surge de las emociones. ¿Ves? Pero cuando entendemos lo que en parte o en esencia es una emoción, entonces saldríamos del error o más bien del engaño o de la mala información que hemos tenido a nuestro alrededor. Mira esto. Les dije que la emoción es algo que es puramente química. Si en algo estamos muy de acuerdo con los autores, es que las emociones no se pueden controlar. Y esto me hace pensar, si la emoción no se puede controlar, ¿cómo algo que no se puede controlar es el punto de partida de la conducta del ser humano? ¿Cómo si la conducta del ser humano parte de algo que no se controla, eh, nosotros tendríamos entonces o estamos destinados siempre a tener una conducta que no podríamos controlar? O sea, por decirlo así, mi emoción o las emociones son los que rigen la conducta del ser humano. Y la emoción no se controla, nunca se puede controlar. ¿Eso significa que yo nunca podría controlar mi conducta? Ahora, pensemos en esto. El cerebro. Del cerebro salen las emociones, del cerebro salen los pensamientos. Es lo que se nos ha dicho, es lo que se cree. Como si el cerebro elaborara pensamientos y el cerebro y las emociones controlan todo. Pero créanme que es un error. Es un error porque cuando tú pones a pensar, el cerebro es materia, es química. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo una sustancia química puede elaborar algo que no tenga una fórmula química? Porque si el cerebro se encarga de elaborar pensamientos junto con las emociones, piensa en este argumento. Si el cerebro, que es una sustancia química, elaborara los pensamientos, ¿cómo es coherente? ¿Cómo te suena? ¿Te suena a ti lógico que algo que sea materia produzca algo que no sea materia? Si la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, por ley, la materia nunca deja de ser materia. Luego entonces, si la materia nunca deja de ser materia, sino que se transforma, ¿cómo el cerebro, que es algo material, algo 100% materia, cómo va a producir algo que no es materia? Es decir, ¿cómo el cerebro va a producir pensamientos? Los pensamientos no son materia, es algo que tenemos que no se puede tocar, no se puede ver porque no tiene un elemento químico. ¿Cuál es el elemento químico de las palabras que elaboramos? No existe eso. Quiere decir que por ley el cerebro no es el encargado de producir o elaborar los pensamientos, porque el cerebro es materia y la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Eso significa entonces que nos han engañado por un tiempo. O no nos han engañado, nos han enseñado mal porque se han educado mal.
Por eso es muy importante entender bien quién es el ser humano, cómo fuimos diseñados, cómo fuimos elaborados. Las emociones tampoco es lo que rige nuestra conducta, porque la emoción es algo químico. Y ahora, la química no tiene la capacidad de decidir. La química no toma decisiones. Tú tomas decisiones. Tú eliges. ¿Ves? La química no siente. Tú sientes. ¿Tú cuándo has visto que una sustancia química o algo material sienta? Eso no ocurre. Por eso es muy importante entender bien qué es la esencia de las cosas. Cuando entendemos bien cuál es la esencia de las cosas, entonces podríamos allí comprender mucho más claro qué puede y qué no puede hacer el cerebro. ¿Es importante el cerebro? Sí, es importante porque tiene una función, pero no la función que nos han dicho que tiene. ¿Las emociones son importantes? Sí, pero no de la forma como nos han enseñado. Hay un error y hay engaño y hay mala información cuando no entendemos quiénes somos. Si quedó claro para ti, escribe allí en estos comentarios si te quedó claro. Si tienes alguna pregunta, si hay algo que te queda no muy claro, escríbelo en los comentarios. Si quieres saber más sobre este tema, escribe, me gustaría aprender más sobre este tema. Entonces, aquí podríamos entonces continuar aprendiendo más sobre este tema, que de hecho próximamente, con el favor de Dios, estaremos sacando para todos ustedes el libro El error del corazón, donde te explicamos, mm, de acuerdo a lo que hemos investigado, cómo fue diseñado el ser humano, teniendo en cuenta muy bien las leyes de la biología, de la química y muy importante, la esencia de todo. Gracias por suscribirte. Si te gustó este video, suscríbete, comparte y déjame aquí en los comentarios qué te pareció. Si crees que hay algo, si te parece lógico lo que decimos, si tienes alguna duda y así podemos aprender más juntos. Bendiciones.